excelentísimos presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y presidente de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, excelentísimas e ilustrísimas autoridades académicas, eclesiásticas, civiles y militares, claustro de profesores, personal de administración, servicios y alumnos de esta universidad. En España está muy vivo en estos momentos el debate sobre la regulación legal que debe hacerse de la defensa de la vida por un hecho que está en la memoria de todos ustedes. El anuncio del presidente del Gobierno recientemente de la renuncia a derogar la legislación vigente. Yo quisiera hablar de esto, porque me parece que la universidad, siguiendo fielmente su tradición histórica desde su origen en la Edad Media, debe implicarse y reflexionar sobre los hechos relevantes de la sociedad en la que actúa. No voy a hacer un discurso político, porque eso sí estaría fuera del ámbito académico, pero quiero reflexionar sobre las consecuencias para la sociedad española de la situación en materia de aborto en España en nuestros días. Cuando, por las razones que sean, los gobernantes y legisladores deciden no proteger la vida y dejar a las mujeres embarazadas que, por las circunstancias que sean, pasan o pueden pasar por circunstancias muy difíciles a consecuencia de embarazos problemáticos, a todos nos toca una gran responsabilidad. Creo que no podemos construir una sociedad justa si consideramos que la violencia, y el aborto es una forma de violencia, es una forma legítima de resolver problemas sociales. No podemos acomodarnos a eso. Algo tenemos que hacer para que nuestra sociedad no banalice algo tan terrible como el aborto, para que podamos ir construyendo entre todos, con paciencia pero con persistencia, que no se canse nunca, una sociedad en la que no haya ni un solo aborto. ¿Y qué podemos hacer? En primer lugar, asumir nuestra responsabilidad. Por el hecho de vivir hoy, en España, 2014, nosotros tenemos la obligación, todos y cada uno, de afrontar el gran problema de nuestra época y nuestro país, que es el aborto. Cerca de 120.000 abortos todos los años. 120.000 niños que no llegan a nacer. 120.000 mujeres que se ven en circunstancias de tal abandono y soledad que optan por lo más dramático que pueden decidir en esta vida. No podemos acostumbrarnos a eso. Cualquier persona sensible al valor de la vida humana, la dignidad de la persona, debe implicarse en resolver este problema, porque es el problema de nuestra época. Si estuviésemos en Estados Unidos en 1855, yo estaría hablándoles de cómo acabar con la esclavitud de la gente de color, porque era el problema de aquella época. Como estamos hoy aquí, tengo que hablarles de cómo construir una sociedad amable con la vida, y no solo de cómo pedirles a otros, los políticos, los importantes, que lo hagan, sino cómo todos y cada uno de nosotros podemos y debemos hacerlo. Es evidente que el aborto no es un problema de la España de hoy día solo. Es el problema de nuestra época. La mayor manifestación en todo el mundo de cómo hemos perdido las claves intelectuales y morales que nos han permitido construir a lo largo de 2000 años de historia una sociedad progresivamente comprometida con la dignidad de la persona. Y por eso, para afrontar responsablemente este problema de nuestra época, creo que es imprescindible hacer un diagnóstico de qué nos pasa. ¿Qué nos pasa para que, a pesar de llenar los frontispicios de nuestras constituciones, el discurso de nuestros políticos y el lenguaje de lo políticamente correcto, de continuas proclamaciones sobre los derechos humanos, nos acostumbremos a convivir como una lacra como es el aborto en nuestros días? Y lo que nos pasa, en mi opinión, es que una gran parte de nuestros contemporáneos viven ya, sé que no es el caso de los que están en esta universidad, desarraigados del mundo intelectual y ético que permitió construir una civilización comprometida con la dignidad humana. Occidente, esta cultura en la que estamos, esta civilización a la que pertenecemos, es hija de la confianza griega en la razón, ese profundo convencimiento que heredamos de Sócrates de que razonando los seres humanos nos podemos aclarar, tener criterio cierto sobre las cosas, de la intuición romana de que hay un justo natural, algo que es justo por sí mismo antes de que nosotros lo digamos, que nos hace justos a nosotros si lo respetamos e injustos si no lo respetamos. Esa intuición que va implícita en la definición de justicia del jurisconsulto ulpiano. Justicia es dar a cada uno lo suyo, lo cual quiere decir que hay un suyo de cada cual que es de él antes de que yo se lo reconozca.
pero que me hace justo a mí si se lo reconozco y lo respeto, y me hace injusto si no se lo reconozco y lo respeto. Que yo o el embrión humano tenemos derecho a la vida porque estamos vivos. Ya tenemos la vida, y la vida es un bien. Y si los demás, las leyes, las madres, los médicos, respetan eso que ya tenemos y es bueno la vida, los demás, las leyes, los políticos, las mujeres, los médicos, serán justos, y si no, serán injustos, pero nosotros, el embrión y yo, seguimos teniendo derecho a la vida porque estamos vivos. Y así se comprende cómo en la tradición occidental hemos entendido e interiorizado que la regla de lo que nos hace buenos, de lo que nos hace justos o injustos, no es algo que decidamos cada uno de nosotros, sino que es algo que conocemos mirando, saliendo de nosotros mismos para ver qué hay de bueno en la realidad de las cosas. Y así, identificando, fe griega en la razón, qué cosas son objetivamente buenas y valiosas, sabemos cómo hacernos buenos y valiosos, respetando y amando eso que es bueno y valioso. Y qué cosas nos harían eventualmente malos, no respetar eso que es bueno, tratar lo bueno como malo. Y cuando la religión cristiana fecundó la cultura grecorromana, dio una especial fuerza a estos afluentes originales de este gran río que es Occidente. Porque Grecia se fió de la razón, pero no podía saber por qué se fiaba de la razón. El por qué podemos fiarnos de la razón nos lo dijo el cristianismo. Porque el mundo es razonable, porque ha sido pensado por alguien muy inteligente, que ha hecho una cosa muy bien pensada. Y como nosotros somos racionales, podemos conocer algo que es razonable el mundo. Y así podemos conocer en qué consiste todo lo que existe. Porque lo que existe consiste en aquello que pensó el Creador antes de crearlo. Que el ser humano, por ejemplo, tiene una naturaleza, consiste en algo. Y que yo, por ser racional, puedo conocer en qué consiste el ser humano. Y por lo tanto puedo tener certezas morales indubitables para saber qué es bueno o qué es malo siempre para el ser humano. Y sé así, además, que esas certezas, esas reglas sobre lo bueno y lo malo no las creo yo, no las decido yo. No depende de mi subjetividad, de mis sentimientos, de mis circunstancias. Las conozco mirando sin prejuicios a la realidad, al ser humano. Así se va por la vida con una gran seguridad. El mundo es razonable, todo tiene sentido. Y si además de uno poder fiarse de la razón tiene la suerte de ser cristiano, y hablo en una universidad católica, sabe que además en el origen de todo no solo está la razón, sino que está el amor. Y que por lo tanto todo lo que existe no solo es razonable, sino que es bueno, amable, digno de ser amado. Y así el mundo se ve con esperanza, con ilusión. No hay razones ni para la tristeza ni para el decaimiento. Se sabe que aunque podamos equivocarnos, podemos rectificar, que el ser humano es una maravilla, que si metemos la pata, y perdón por esa expresión tan coloquial, podemos sacarla, que siempre todos podemos ser mejores de lo que somos y que por lo tanto merece la pena vivir la vida personal y colectiva con ilusión, con afanes de mejora, porque el mundo se entiende, es razonable, hay criterio, hay seguridades morales. ¿Qué le sucede al mundo de hoy día? Que una gran parte de nuestros contemporáneos han ido desarraigándose de este humus cultural propio de Occidente. A partir del siglo XIV, nominalismo, algo empieza a fallar. No sé por qué estúpida razón, algunos pensadores de aquella época decidieron desconfiar de la razón, sin motivo. Y a partir de entonces el pensamiento contemporáneo ha sido una deriva progresivamente irracional. Descartes nos hizo dudar de si con la razón podíamos conocer con certeza la realidad de las cosas. Kant nos convenció de que no podemos conocer con certeza la realidad de las cosas. Y desde entonces el pensamiento contemporáneo es una deriva de profunda desconfianza de la razón. Hemos decidido estúpidamente no fiarnos de la razón y por eso no nos aclaramos. Y por eso una gran parte de nuestros contemporáneos no tienen ni idea de en qué consiste ser un ser humano, porque creen que el ser humano no consiste en nada. Y por eso, como dijo dramáticamente Sartre, muchos viven su libertad como una condena, como si la libertad fuese la carga prometeica que cada uno tenemos que asumir de darle sentido al mundo porque el mundo no tiene sentido, y eso no hay quien lo soporte. La verdad es que el mundo sí tiene sentido, y que mi libertad es la posibilidad gozosa de ponerme al servicio de eso bueno que existe,
de comprometerme con lo valioso y lo que merece la pena, con respetarlo. Pero hoy día, los que vivimos en esta sociedad nos dividimos en dos grandes grupos. Los que tenemos la suerte de saber que en el origen de todo está la razón y que por lo tanto es un mundo razonable, que hay certezas, que hay cosas buenas y malas, y los que no saben eso. Y los que no lo saben no se aclaran. Y por lo tanto están desarmados intelectualmente para defender lo mejor de la tradición humanista de Occidente. Y por eso las lacras que van produciéndose o las lagunas que se generan en el compromiso colectivo con los derechos humanos ya no sabemos cómo subsanarlas, porque no entendemos por qué el ser humano merece la pena. Y por eso, en concreto, el derecho a la vida cada vez está menos protegido. El embrión, el feto, los embriones producidos en el entorno de las técnicas de reproducción asistida y de la moderna biotecnología. Ya en algunos países, mañana nos lo propondrán aquí, los ancianos en fase más o menos terminal o los que pasan por situaciones dolorosas, ya no sabemos cómo verlos como algo valioso que merece la pena respetar. Y por eso, si queremos comprometernos en la defensa de la cultura de la vida, tenemos que tener claro este diagnóstico y optar. Somos de aquellos que entendemos el mundo como razonable y que, en consecuencia, sabemos con certeza que el ser humano es algo muy valioso y que merece siempre protección, por pequeñito que sea o por enfermo que esté. O somos de aquellos que creemos que el mundo es el caos, que en el origen no está la razón sino el caos, que somos puro fruto de la evolución ciega de la bioquímica del carbono, que en nosotros no hay nada que tenga sentido, nada que sea bueno o malo. Si estamos en la segunda postura, no podremos defender razonablemente los derechos humanos. Si estamos en la primera, estamos en condiciones óptimas para defender los derechos humanos. Por eso el gran tema de hoy día es la formación, tener ideas claras, volver a ubicarse, volver a arraigarnos a nosotros mismos y a la sociedad en que vivimos en lo mejor de la tradición intelectual de esta civilización cristiana occidental, la que ha permitido, con aciertos y errores, con retrocesos parciales de vez en cuando, con oscurecimientos en algunos momentos, pero ha permitido construir durante 2000 años una civilización humanista. Este es el gran drama de nuestra época, este es el reto de este momento. Si queremos recrear el humus cultural que permita de verdad que nuestra sociedad sea amable con la vida y, en consecuencia, también lo sean las leyes y las políticas públicas, tenemos que hacer el esfuerzo de que nuestros contemporáneos vuelvan a entender por qué el mundo merece la pena y por qué el hombre es algo siempre valioso. Y eso es tarea de quiénes de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Todos. Porque todos estamos existencialmente rozándonos con otros a los que podemos ayudar. Todos somos educadores de aquellos a los que queremos. Se educa en familia porque hay cariño. Se educa en las aulas porque hay preocupación y cariño del profesor por el alumno. Se educa en la relación de amistad porque los amigos se quieren y quieren ayudar al otro a que mejore. Y así uno puede progresivamente ir ampliando su círculo de influencia para coadyuvar a crear una actitud positiva hacia la vida en todos los que le rodean. El Papa Francisco, cuyo retrato nos preside, escribió en la exhortación Evangelii Gaudium: yo soy una misión en esta tierra y para eso estoy en el mundo. Y todos podemos decir lo mismo: yo, tú, somos una misión en esta tierra y para eso estamos en este mundo. Y nuestra misión es hacer un mundo amable con el ser humano, un mundo donde se puedan vivir vidas plenas, con sentido, donde no admitamos leyes injustas, donde no nos acostumbremos a la maldad, donde sepamos que tiene sentido decir bueno y tiene sentido decir malo, donde sepamos amar profundamente la libertad porque es lo que nos permite hacernos buenos y rectificar cuando nos hacemos malos. Y por eso mismo no tirar nunca la toalla, ni en la vida personal ni en la colectiva, porque siempre podemos ser mejores. Los avatares negativos, las renuncias a hacer leyes justas por parte de los políticos, son un paso triste, pero sigue el siguiente: vamos a crear las condiciones para que se hagan esas leyes justas. ¿Y qué podemos hacer todos nosotros para intentar construir una sociedad justa a nuestro alrededor? En primer lugar, no huir de nuestra sociedad. Ya se sabe que vivimos en una sociedad donde hay problemas, donde hay barro. Y uno, si vive en esta sociedad y se implica en los problemas de nuestra época, pisa el barro y se mancha los zapatos. ¿Y qué? Así es la vida. Hay que amar
el sitio donde estamos, el tiempo en que vivimos, porque no tenemos otro. Yo no puedo influir en cómo ha sido la sociedad del siglo XVIII, ni puedo influir mucho en cómo es hoy la sociedad japonesa, pero sí que puedo influir algo en cómo es la sociedad española hoy porque estoy aquí. Por lo tanto, mi sociedad, mi tiempo, es mi ámbito, mi ecosistema. Y aunque esté sucio, manchado y con agujeros, es el mío, y tengo que implicarme en él sin intentar huir para buscar un paraíso que no existe. ¿Y qué podemos hacer ahí? Nos lo dice también el Papa Francisco en la misma exhortación apostólica Evangelium Gaudium, en el número 223. Se trata, y esto es casi una definición de Laocoon, José Luis, se trata de privilegiar las acciones que generan dinamismos nuevos en la sociedad e involucran a otras personas y grupos que las desarrollarán hasta que fructifiquen en importantes acontecimientos históricos. Nada de ansiedad, pero sí convicciones claras y tenacidad. Tenemos que hacer lo que está en nuestras manos, lo que podemos. Los resultados, Dios dirá. Pero lo que está en nuestras manos, lo que podemos hacer, hay que hacerlo. Porque eso es lo que nos exige. Y así iremos involucrando a otras personas y grupos que desarrollarán a lo mejor lo que nosotros pusimos en marcha y no sabíamos cómo acabar. Y así pueden fructificar nuestras iniciativas, por pequeños y humildes que nos consideremos, en importantes acontecimientos históricos. Eso sí, como acaba esta cita del Papa, nada de ansiedad. La historia tiene sus tiempos. Para todo el que quiera hacer una revolución cultural, y yo les invito a que hagamos una revolución cultural humanista en nuestra época, es muy importante saber que contamos con un gran aliado, que es que los seres humanos somos cronológicos. Tenemos tiempo por delante. Por eso hay que ir haciendo lo que se puede con calma, con paciencia, con perseverancia, pero sin agobiarse. Construir lo bueno lleva el tiempo en la vida personal y en la vida colectiva. Lo importante es ir dando los pasos que están a nuestro alcance. Y ya para ir concluyendo, yo les diré que yo tenía una profunda ilusión estos últimos años de que España fuese punta de lanza en Europa occidental de la recuperación de la cultura de la vida. El aborto es el drama más grave de nuestra época. Es un inmenso error de la humanidad, pero es un error muy reciente. En nuestro mundo, y en lo que nos afecta, empezó exactamente en enero de 1973, cuando el Tribunal Supremo norteamericano dictó una sentencia, la sentencia del caso Roe versus Wade, que rompiendo con 2000 años de historia humanista del derecho, afirmó que toda mujer norteamericana, al menos mientras el feto no sea viable, puede abortar como parte de su derecho constitucional a la intimidad. Y a partir de esa sentencia estadounidense, el aborto se extendió como una mancha por Occidente. Francia en el 75, Alemania en el 77, Italia en el 78, España en el 85. Es un inmenso error, pero es muy reciente y por lo tanto es rectificable con facilidad. Pero hay que ponerse a ello. Y de hecho una gran parte del mundo ya está revirtiendo el aborto. Eso es patente en Estados Unidos. Ahí donde empezó esto, ya están de vuelta. Y la sociedad americana es cada vez más pro-life, pro-vida. Y algunos de los países del este de Europa, en el proceso de recuperación de los derechos humanos tras la caída del muro de Berlín, cuyo 25 aniversario acabamos de celebrar, están recuperando también el derecho a la vida. Es el caso de Polonia, de Hungría y algunos otros. Y yo tenía la ilusión de que España empezase también ese camino y que fuésemos ejemplo y empuje para el resto de los países de nuestro entorno cultural. Parece que en el corto plazo no va a ser así, pero lo vamos a seguir intentando, porque estamos en condiciones inmejorables. En España existe, no sé cuántos somos, unos cuantos millones. Existe una minoría muy importante de gente que sigue pensando conforme a las claves humanistas de la civilización occidental. Y no somos gente en retroceso, aunque seamos una minoría. Somos gente bien anclada en el terreno y con espíritu de conquista, de contarles a los demás que merece la pena vivir como nosotros decimos que hay que vivir, respetando la vida, amando el matrimonio, siendo leales a nuestros compromisos, no teniendo miedo a dar vida, reivindicando la libertad para educar, todo eso que muchos de nuestros contemporáneos no entienden. Y todos esos que en España pensamos así,
Sabemos que tenemos las armas propias de una sociedad pluralista y democrática para proponer nuestro ideal de vida a todos los que nos rodean. Porque proponemos en libertad la verdad sobre el hombre. No se la queremos imponer a nadie porque no podemos y porque no sirve para nada imponer, pero queremos proponer en libertad. Y por eso debemos usar los derechos propios de una sociedad democrática para defender la vida, la libertad de expresión, la libertad de educación, el derecho de manifestación, el derecho de voto, para, con esos derechos que nos otorga el ordenamiento constitucional, poner en valor en nuestra sociedad las cosas que merecen la pena. Saben ustedes que el próximo sábado, no este sino el siguiente, 22 de noviembre, hay convocada una gran manifestación en Madrid bajo el lema «Cada vida importa», porque cada vida nos importa, porque no me es indiferente ninguno de esos niños que no nacen, porque no me es indiferente el dolor de ninguna de esas madres que están tan abandonadas que se plantean abortar, ni me es indiferente el dolor de esa mujer que ha abortado, porque me importan todas las vidas, porque todas son buenas y valiosas. Y yo les propongo que todos pongamos al servicio de este intento colectivo de construir una sociedad amable con la vida tres facultades que tenemos, todos. Los que llevan birrete y los que no lo llevan, todos lo tenemos. En primer lugar es la facultad de hablar. Cada vez que hablamos, si hablamos bien de lo bueno, hacemos buenos a los que nos escuchan. Uno cuando habla entra en el interior de la cabeza y el corazón de quien le escucha. Y se mete ahí con capacidad de reformatear lo que hay ahí. Y si uno habla bien de las cosas buenas, hace bueno al que le escucha. Si hablamos bien de la vida, del amor, de la sexualidad responsable, iremos construyendo a nuestro alrededor personas que se fíen de la vida, del amor, de la sexualidad responsable. Pero para eso hay que hablar bien de las cosas buenas continuamente y prepararse para ello, para poder dar razones razonadas de nuestras convicciones que propongamos a la razón de los demás. Y luego, segundo poder de influencia social que tenemos todos, el testimonio. El ser humano, como vio ya el viejo Aristóteles, es un ente que no puede no querer ser feliz. Todos queremos ser felices y por eso las vidas felices nos atraen profundamente. Cuando alguien ve a uno feliz y alegre, por dentro piensa, sin querer, yo quiero ser como ese. Si estamos convencidos de que el estilo de vida que proponemos, comprometido con el ser humano y fiándose en este mundo razonable y con sentido, viviremos alegres y nuestra alegría será gancho de pescador para la vida de los demás. Atraerá a esos que no son felices y quisieran serlo. Y que en algún momento determinado se preguntarán ¿por qué yo no soy feliz como este? ¿Qué tiene él que no tenga yo? Y esos son los momentos en que el testimonio público con normalidad de vidas felices en el entramado ordinario de las relaciones sociales puede hacer que otros se interesen por lo que decimos y cómo vivimos. Y la tercera forma que tenemos todos de influir en la sociedad en que vivimos es el ejercicio de los derechos sociales públicos, colectivos. En sociedades tan plurales como las nuestras, uno puede hacer poco, dos juntos pueden hacer más, muchísimos juntos pueden hacer mucho más. Václav Havel, cuando describía el proceso de la revolución de terciopelo que acabó con el comunismo en Checoslovaquia, hablaba del poder de los sin poder. Venía a decir, hemos sido los no poderosos, los que éramos nada, los que acabamos con este régimen. Hoy también los que no somos nada, los que no somos poderosos, los sin poder, tenemos este poder de ir transformando como círculos concéntricos a las personas que nos rodean para ir ayudando a que cada vez haya más gente que se aclare sobre sí misma, que le encuentre el sentido a las cosas. Por eso estos tres poderes son poderes que están en nuestras manos y como están debemos usarlos para coadyuvar entre todos a construir esta sociedad amable con la vida. Y los políticos, no me olvido de ellos, tienen una inmensa responsabilidad, porque encarnan la posibilidad de hacer el bien común o lo contrario, porque administran una parte muy importante del Producto Interior Bruto nacional, porque su palabra y sus gestos, sus silencios, valentías y cobardías nos llegan a todos. Y por eso tienen una inmensa responsabilidad. Pero el que ellos tengan una inmensa responsabilidad no nos quita la nuestra. No vale esperar a ver si nos arreglan los problemas o a ver si viene otro que sea más majo y piense como yo, no. Hay que cambiar la sociedad para construir una mayoría comprometida con la vida, para que así algún día los políticos tengan que hacernos caso por necesidad.
Y esa es nuestra tarea, aunque no seamos ni políticos ni gente presuntamente importante. Es la hora de la sociedad civil, es la hora de la responsabilidad, es la hora de todos nosotros. La lucha por la vida va a ser larga y es exigente, como lo fue la lucha para acabar con la esclavitud, la tortura y tantas otras lacras de la historia de la humanidad. Pero, precisamente porque es larga, no podemos tardar en empezarla. Y porque va a ser ardua, hay que continuarla todos los días. Esta universidad que nos acoge, la UCAM, antes lo he dicho a propósito de la cita del Papa Francisco, es un ejemplo estupendo de lo que hay que hacer. Sentido de la responsabilidad social. Promoción de iniciativas que incidan en la formación de las nuevas generaciones. Dar prioridad a la labor educativa, a la formación, a formar conciencias. Contribuir al debate intelectual de nuestra época, sin rehuir ningún tema, como se hace aquí. Mantener sin rubor la propia identidad y ofrecerla como servicio a la sociedad. Lealtad inquebrantable a la verdad. Vocación de apoyo a las familias en su responsabilidad educativa. Y continuidad que está más allá de los avatares de la política, como demuestran estos casi 20 años ya de historia y los que le van a seguir. Por todo esto ha sido para mí un gran honor, señor presidente, querido José Luis, que me hayas invitado a dar esta lección inaugural, que me hayas dado la ocasión de compartir este día con gente tan estupenda. Muchísimas gracias.